el día de hoy quiero exponer de una manera general aquellos aspectos que tienen que ver con la formación psicológica del docente a partir de la reforma curricular 2012, del docente de educación básica, de los docentes en formación, de las licenciaturas en educación primaria y educación preescolar. Efectivamente, existe un reto muy importante en materia de formación de profesores en la actualidad. Podemos decir que el plan de estudios con el que se forman hasta este 2012 los docentes de educación básica, particularmente los docentes que se forman en las escuelas normales, tiene como referente el plan de estudios que para la licenciatura en educación primaria inicia en 1997. Digamos que tiene más de una década, casi 14 años, que tiene vigencia este plan de estudios. Surge entonces la necesidad de hacer un replanteamiento de este plan de estudios para la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en educación preescolar. Y desde el ámbito del conocimiento psicológico, desde la mirada psicológica, que es desde la que el día de hoy yo les voy a hablar, existe un reto muy importante. El reto es diseñar y desarrollar programas educativos para la formación de profesores en competencias, como lo señaló la doctora que me antecedió, que estos programas permitan dotar a los estudiantes de enfoques innovadores, pero que al mismo tiempo estén sustentados en una práctica contextuada, como lo planteaba la doctora. Entonces, esto es como un principio, es decir, ahí está una necesidad. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo responder con estos programas para que cumplan o para que abordemos este reto que nos planteamos? El conocimiento psicológico, jóvenes, ha sido importante en la formación de profesores a lo largo de la historia, y particularmente en los planes de estudios que han regido la vida académica de las escuelas normales. Históricamente, el conocimiento psicológico es fundamental, ha sido fundamental para quienes fueron o que son sus maestros y que se formaron probablemente como docentes de educación primaria o como docentes de educación preescolar. En su proceso formativo, el conocimiento psicológico fue importante. Y entonces podemos hablar que, por ejemplo, si tomamos en cuenta las reformas curriculares de los últimos 20 años, 25 años, a partir del plan 1984, el conocimiento psicológico es explícito, es claro. Formalmente se encuentra como una pieza fundamental para formar a los docentes.
Para Plan 97 hay un giro muy importante y algunos autores plantean, por ejemplo, que en realidad aquí hay alumnos de cuarto año, ¿sí? Es decir, de séptimo semestre, de quinto semestre, de tercer semestre y de primer semestre. Para los jóvenes que se formaron con el plan de estudios vigente, por así decirlo, algunos autores han hecho algunas críticas y han planteado, por ejemplo, que el conocimiento psicológico y que el conocimiento psicopedagógico, por así decirlo, se borra del mapa curricular. Más allá del planteamiento de los teóricos, nos parece que es importante encontrar un equilibrio que permita una formación o que garantice en el docente en formación la revisión, la construcción de un conjunto de marcos teóricos, de un conjunto de marcos teóricos explicativos relacionados con la psicología y con la pedagogía que permitan al docente en formación procesos de reflexión y de intervención sobre la práctica. En este sentido, la mirada psicológica, jóvenes, desde la cual nosotros pensamos los programas de la línea de formación psicológica, sugiere que más allá de el aprendizaje de contenidos disciplinares que solo recuperan contenidos conceptuales, es decir, los que trabajamos, por ejemplo, Plan 84, la revisión teórica era exhaustiva, era revisar Piaget, era revisar Vygotsky, era conocer las teorías psicológicas del aprendizaje, era responder a una serie de preguntas de qué son estas teorías y a partir de ahí intentar aplicarlas. ¿Sí? En este sentido de conocer en la escuela normal para después aplicar en los escenarios de intervención educativa. Y nosotros, desde la perspectiva en que se diseñan los programas de la línea de formación psicológica jóvenes, intentamos ir más allá de solo la apropiación de contenidos declarativos relacionados con el conocimiento psicológico. Lo que se pretende luego entonces es sí hacer que los docentes en formación recuperen marcos teóricos explicativos relacionados con el conocimiento psicológico, pero a partir del afrontamiento de situaciones problema. Es decir, estamos hablando pues de una propuesta en formación en competencias. A esto es a lo que nosotros llamamos competencias. Sin desconocer la relevancia de los contenidos disciplinares, que son importantes, es decir, ustedes como docentes, obligadamente, deben de tener un manejo importante, significativo, de marcos teóricos explicativos, pero no como algo ajeno a su práctica, sino algo inextricablemente relacionado con esa práctica a partir de situaciones problemáticas. Es decir, que estos contenidos sean significativos a partir de situaciones problemáticas que enfrenta cotidianamente el docente en servicio.
y que esta conformación del conocimiento psicológico se dé a la paridad de otros discursos educativos. ¿Cuáles son los propósitos? En términos generales, nos vamos ya a arribar a una perspectiva de competencias. Porque déjenme decirles que el concepto de competencias, como seguramente ya se lo han de haber repetido en este foro y en otros foros, es un concepto complejo, polisémico, que se ha construido desde diferentes posiciones, es decir, tiene distintos significados. Por eso es importante clarificar desde qué perspectiva estamos manejando el concepto de competencias y desde qué perspectiva este concepto de competencias nutre o alimenta nuestra propuesta curricular o la propuesta curricular del 2012. Los propósitos es, entonces, promover en el docente la formación en formación, la apropiación y construcción de esta diversidad de saberes, ¿sí? Conceptuales, procedimentales, actitudinales, cuya movilización permita afrontar situaciones cotidianas, situaciones problemáticas vinculadas con necesidades que cotidianamente enfrenta el docente de primaria o preescolar, relacionados en este caso con el conocimiento del desarrollo humano y psicológico, del aprendizaje escolar y de la intervención educativa basada en la investigación. Entonces, jóvenes, la perspectiva desde la cual nosotros diseñamos los programas es un enfoque en competencias sustentado en la mirada psicológica o psicopedagógica sociocultural. Y la verdad es de que plantearlo como principio, plantearlo como un asunto de orden teórico, es bien importante. Recuperarlo de los autores. Hay infinidad de autores que hablan sobre este asunto. Pero el reto era cómo concretarlo en los cursos de la Reforma Curricular 2012. Y este esquemita, jóvenes, nos habla de la estructura, de cómo están planteados los programas que los chicos o que los estudiantes de primer semestre ahora trabajan en la asignatura de Psicología en el Desarrollo Infantil, por ejemplo. Hay estudiantes que de primer semestre aquí, jóvenes, primer semestre, están trabajando Psicología del Desarrollo Infantil. Seguramente ustedes en esta primera parte abordaron ya el asunto de el concepto de desarrollo humano a partir de situaciones prácticas en donde ustedes trabajan, por ejemplo, el asunto de una revisión de su propio desarrollo a partir de qué es lo que hicieron en esa primera unidad. Primer semestre, ¿qué es lo que trabajaron? ¿Cuál fue la situación didáctica que les permitió arribar a este conjunto de saberes? Primer semestre, alguien que me diga. Nosotros lo que hicimos en la primera unidad fue analizar cómo nosotros vivimos nuestra infancia mediante la recopilación de imágenes y un escrito en el que nosotros describiéramos cómo fue que vivimos esa etapa. Por ejemplo, qué actividades realizábamos, dónde nos desarrollábamos, con quién, cómo las emociones que vivíamos, todo eso. Okay. También estuvimos analizando las teorías de Piaget, Vygotsky, Miller, Freud, Skinner y Watson, y estuvimos pues comparándolas con cosas de la vida diaria, y pues fue eso, ir viendo lo que es el marco teórico.
La intención de trabajar en competencias es justamente partir de problematizar la realidad. Y en términos generales, por ejemplo, el curso de Psicología del Desarrollo Infantil, cuando les preguntaba hace un momento la doctora, ¿cómo son las condiciones o cómo se imaginan ustedes el contexto en donde van a desarrollar su práctica docente? Su compañera mencionó que imaginaba trabajar en un contexto rural, indígena, de aquí, de la Sierra de Sonora. Justamente, ¿sí?, el curso de Psicología del Desarrollo Infantil recupera la problemática que los niños y las niñas viven en el contexto actual de nuestro medio. Y cómo el docente, es decir, cómo ustedes pueden ser actores fundamentales para coadyuvar, para facilitar esos procesos de desarrollo infantil. Pero esa es una problemática en términos generales, de un curso en particular, que es Psicología del Desarrollo Infantil. El curso de Psicología del Desarrollo Infantil tiene varias unidades de aprendizaje. Y la primera unidad es la que señaló su compañera. Parte de situaciones didácticas. Y una situación didáctica es que los estudiantes o que los docentes en formación reflexionen en torno al concepto de desarrollo humano a partir de un análisis de su propio desarrollo. Es decir, analizar su propio desarrollo a partir de una estrategia muy concreta, muy clara. El desarrollo de un collage, una línea de tiempo, un video, un movie maker. Y créanme que a mí me han enviado maestros que están trabajando esta asignatura, me han enviado unos productos que honestamente me he quedado perplejo de lo que han producido los estudiantes en esta primera unidad. Más allá del producto, lo importante es que se establezcan estos procesos reflexivos ligados a la construcción de marcos explicativos basados en la teoría de investigación. ¿Existe la infancia? La primera pregunta, o una de las preguntas que plantea el curso de Psicología del Desarrollo Infantil. ¿Existe la infancia? A ver, alumnos del primer semestre, ¿hacia dónde han llegado? ¿Existe la infancia? Pues nuestra primera respuesta es que sí existe. Pero en la revisión que se hace de los distintos autores nos lleva a un cuestionamiento de este concepto y nos orienta a ciertas conclusiones de concebir la infancia como una construcción histórica. Veo que a la alumna asiente con la cabeza, porque es justamente hacia allá. Pero estos conceptos van ligados a estrategias muy cercanas a la experiencia real cotidiana de los estudiantes en formación. Entonces, el planteamiento en términos generales es el siguiente: problematizar la realidad. Esa situación problemática nos obliga a la construcción de marcos teóricos explicativos. Es decir, jóvenes, ustedes se van a enfrentar cotidianamente con problemas que les enfrenta la práctica docente, pero hay una diferencia entre quien estudia para maestro y quien no lo hace. Quien estudia para maestro obligadamente tiene que remitirse
a estos marcos teóricos explicativos desde la psicología, desde la pedagogía, desde la filosofía. No se puede hacer desde nuestras teorías implícitas. O sí se puede hacer, es válido, pero eso lo puede hacer una ama de casa. El maestro obligadamente, y por eso tiene que remitirse a la construcción de estos marcos teóricos explicativos, pero en el marco de una situación problemática real, cotidiana, responder. Ahí es el origen de la competencia. Y ahí se establece la diferencia entre una perspectiva de trabajo enciclopedista, por ejemplo, y una perspectiva de competencias desde este enfoque sociocultural. Pero ligado a esta construcción de marcos teóricos explicativos, tenemos este proceso de intervención a partir de una serie de estrategias que nos dan los llamados enfoques innovadores. El análisis de casos. Los jóvenes que están en primer semestre van a llegar, por ejemplo, al análisis del caso de un niño de la Sierra de Guerrero. Todavía no llegan ahí, ¿verdad? Ya están ahí. Ok. ¿Cómo? De Fausto. Perdón, señor. Sí, de Fausto. Y el caso de Fausto es un caso típico de muchos niños. Hay miles, millones en México de niños como Fausto. Fausto nace en la Sierra de Guerrero y a determinada edad se va a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Fausto? ¿Quién me sigue diciendo? ¿Qué pasa con Fausto? A ver, por ahí tiene el micrófono. Sí. Fausto pues va, después de que migra a Estados Unidos y pues ya todo lo que conlleva eso, del pasar el desierto y todo eso, pues trabaja un tiempo en Nueva York y de ahí está mandando remesas a su familia y ese es un modo de progreso también para su familia porque ya pudieron construir una casa y así, pero ya después de un tiempo pues tiene problemas y termina pues lo terminan matando. Tomamos en cuenta cómo se encontraba primero y cuáles eran sus situaciones en educación, por qué vivían eso y cómo lo pasaban. Y pues como la materia nos implicaba, cambiamos el final y buscamos una forma en cómo contribuir y hacer mejor eso. En Sonora es el análisis de un caso que parte de una situación problemática y que luego les lleva a hacer una revisión de orden teórico desde el concepto de desarrollo humano, revisar los indicadores que plantean los organismos internacionales del desarrollo de los niños y las niñas, y luego hacer una serie de cuestionamientos bien importantes en torno a las instituciones. ¿Qué papel juegan las instituciones en nuestro país para que haya niños como Fausto? ¿O qué papel no están jugando las instituciones? Y luego llega a una serie de cuestionamientos y a preguntar, ¿y yo qué? ¿Y el maestro qué? Y yo como docente o como maestro de Fausto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me toca hacer? Y a la escuela, ¿qué le toca hacer? Y se introduce un concepto que plantea y que después se va a profundizar en los siguientes cursos, que es el concepto de educabilidad. Entonces no sé si ustedes pueden darse cuenta cómo a partir de una situación, de una problemática real, nos permite engarzar, articularnos con la construcción de marcos teóricos explicativos para responder, para pensar en qué
puedo hacer yo como docente. Pero no a partir de mi sentido común, sino a partir de una serie de elementos que me permitan, que me garanticen una respuesta eficaz desde mi papel como docente de preescolar o primario, para facilitar el desarrollo de los niños y las niñas. Hablamos de competencias. Y aquí el asunto de hablar de competencias desde una perspectiva de orden teórica puede ser muy sencilla, puede ser muy compleja. Pero, ¿cómo traducirla en estos programas? Y ahí es donde nosotros encontramos que estamos hablando de plantear un cambio en la lógica de la transposición didáctica. ¿Qué es esto, jóvenes? Es encontrar en situaciones sociales relevantes y en contexto, ¿sí?, el caso del niño Fausto, el caso de su propia infancia, el caso que ustedes van a trabajar en la unidad 4, que es un proyecto de intervención a partir de un trabajo que ustedes tendrán que hacer conjuntamente con observación de la práctica escolar. Entonces, esta es la lógica de la transposición didáctica que planteamos. Recuperar situaciones sociales relevantes y en contexto, anclarlas a contenidos para desarrollar, para crear situaciones didácticas. Todas las unidades de todos los cursos tienen esta lógica, jóvenes. Todas parten de situaciones sociales relevantes que se traducen en situaciones didácticas. Y estas situaciones didácticas arriban a una serie de proyectos, de tareas problema, de casos, de actividades generativas. Esta es la lógica de la transposición didáctica que nosotros estamos sugiriendo, planteando y concretando en los programas de la línea formación psicológica. Entonces, arribamos a un concepto de competencias. Y el concepto de competencias que guía o acorde al esquema anterior es este. Se define como la capacidad del estudiante normalista para identificar, seleccionar, coordinar y movilizar de manera articulada e interrelacionada un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación didáctica en un contexto educativo específico. Y bueno, yo le puedo decir muchas cosas. Quienes al final tienen que ir evaluando si esto que yo estoy diciendo aquí se está generando en el trabajo con los estudiantes son los docentes que están trabajando en este momento la asignatura de la línea de formación psicológica, y al ratito me gustaría escuchar a alguno de los maestros. Tenemos un foro en Facebook, ¿sí? Tengo un foro en Facebook con los maestros de toda la República. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que hacer esta evaluación? Los docentes y ustedes jóvenes, los que están trabajando en este momento las asignaturas y en este momento particularmente el curso de Psicología del Desarrollo Infantil. Las características de las competencias, no me quiero detener en esto porque es algo un tanto abstracto. Yo quisiera pasar más bien la que sigue. Todo se concreta en unidades de aprendizaje, ¿sí? Todos los programas se concretan en unidades de aprendizaje que a su vez, la que sigue, se van a traducir en situaciones didácticas. Estas situaciones didácticas están orientadas al logro de competencias específicas. Y estas actividades son estrategias situadas
vinculados a un enfoque de evaluación auténtica. En este sentido, nosotros creemos, para los docentes, creemos que no es solamente desarrollar un programa en competencias y enunciar las competencias, sino que es importante sugerir, modelar situaciones que permitan que el estudiante en formación alcance estas competencias. Ligado a todo este proceso de formación en competencias, los jóvenes de primer semestre lo saben porque lo han vivenciado ya. Es trabajar, por ejemplo, mapas conceptuales, es elaborar videos en Movie Maker, por ejemplo, es hacer búsquedas en internet, es revisar la biblioteca digital. ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme ustedes. Elaboración de trípticos, ensayos académicos. ¿Qué más? Realizar entrevistas, trabajar el debate. El caso de Jenny, de la niña Jenny, si la recuerdan muy bien. ¿Qué tal les fue con Jenny? ¿Qué tal les fue con Jenny? Pues efectivamente es hacer todo un trabajo con el docente en formación vinculado a procesos que eso que ustedes hacen, jóvenes, se llama literacidad académica e informacional, nada más que en un lenguaje pues más acá, se llama literacidad académica e informacional, y que se traduce en lo que ustedes están desarrollando, que son una serie de estrategias para desarrollar habilidades de comprensión y producción de textos académicos, y la literacidad informacional, que no es otra cosa que el manejo de la información a partir de las nuevas tecnologías, búsquedas en internet, etcétera, etcétera. Revisar o hacer trabajo colaborativo y construcción conjunta, poner en práctica lo que los docentes llamamos andamiaje, el trabajo con casos, con problemas, con proyectos, en contextos reales y soportadas en TIC. Y luego, la parte de la evaluación. Pero yo les quiero preguntar, ¿cómo se hace la evaluación? ¿Están trabajando en portafolio electrónico o todavía no lo han trabajado? Ok. Pues es la otra cara de la moneda. Si el planteamiento es un enfoque de competencias desde una perspectiva sociocultural, desde un enfoque de competencias situacional, auténtica, no podíamos proponerle al docente que evaluara con exámenes escritos, que puede ser un elemento, pero no es la perspectiva. ¿Con qué se hace la evaluación? ¿Con qué se hace la evaluación? ¿Cómo se trabaja la evaluación? Jóvenes. ¿Alguien me dice ahí de las chicas o de los chicos que están trabajando en primer semestre? O un maestro que trabaje la asignatura de formación. ¿Hay alguien aquí que trabaja la línea de formación psicológica de los maestros? La evaluación que estamos realizando en Psicología del Desarrollo Infantil, trabajo con 4 de los 5 grupos de las 4 licenciaturas. Y pues el maestro fue, orgullosamente me siento porque el maestro fue quien me capacitó en la ciudad de Tijuana. Y pues ahorita también, antes de contestar, quiero felicitar a mis muchachos, a los que han estado contestando con sus excelentes respuestas. Y en la evaluación, pues como lo comenta el maestro, es difícil evaluar enseñando por competencias. Y era lo que siempre le comentábamos al maestro en Tijuana, ¿cómo le voy a hacer para evaluar?
Y como lo comentaba, bueno, el examen puede ser un instrumento el cual utilizamos en el primer módulo, acompañado de los diferentes trabajos que llevamos, que hicimos en el primer parcial, chicos. Vimos Jenny, el cual nos marcaba algunas situaciones, algunas actividades, cada una con un puntaje, donde los muchachos contestaban preguntas tipo ensayo, hacían trabajo colaborativo, reflexiones, análisis de casos. Ahora en este segundo módulo eliminamos el examen escrito y estuvimos evaluando con trípticos, diapositivas, trabajo colaborativo, participación, dramatización del final de Fausto, que ya cambiamos el final en algunos de los grupos, la galería de autores, la entrevista, el video. Entonces son sumamente importantes todos los trabajos que se han estado desarrollando y con los cuales los muchachos pues están desempeñándose y mostrando las capacidades que ellos están desarrollando, desempeñándose de la mejor manera. Y pues con todo eso es con lo que estamos evaluando, tratando de realmente observar si las competencias se están desarrollando. Ok, pero aquí esta cuestión es bien importante, qué bueno que la maestra lo dice y qué padre que haya esta comunicación tan importante entre qué es lo que se busca a través del trabajo, de la propuesta que se desarrolló. Pero como parte del trabajo de evaluación, bueno, el portafolio electrónico de evidencias y como parte del portafolio electrónico, utilizar instrumentos como rúbricas, que lo han hecho seguramente, las rúbricas para evaluar mapas conceptuales, para evaluar las entrevistas, etc. Ok, entonces aquí la cuestión era si partimos de este enfoque, la evaluación, la siguiente por favor, el enfoque de evaluación auténtica del aprendizaje, en donde recuperamos el portafolio electrónico de evidencias. En realidad, jóvenes, toda la primera parte se trabajó con el grupo de su maestra, pero la parte de portafolios electrónicos no lo abordamos todavía en el manejo de las plataformas. Y la verdad es de que si nos invitan venimos a trabajar la parte de portafolios electrónicos con ustedes para que quede claro de qué manera el portafolio representa una posibilidad de darle seguimiento y evaluación al aprendizaje de las competencias desde esta perspectiva. La que sigue. Solamente quisiera señalar aquí que nuestros cursos, los cursos de la línea de formación psicológica siguen un procedimiento metodológico que va desde el diseño por supuesto que corrió a cargo o que coordinó la doctora Frida Díaz Barriga de la UNAM y del equipo al que yo formo parte. Trabajamos los cursos, luego lo validamos con docentes de toda la República, lo validaron expertos. Los jóvenes de primer semestre saben de qué hablo porque seguramente ya revisaron algún texto de Ricardo Vaquero. Ricardo Vaquero fue uno de nuestros validadores expertos y se hicieron las adecuaciones pertinentes para que el programa que ustedes ahora están revisando esté como se encuentra en el sitio de internet de la DGESPE. Y vamos, maestros, a ver, jóvenes, el sitio de internet ya para concluir. Ahí tenemos el sitio de internet con todos los programas de la línea de formación psicológica, psicología del desarrollo infantil, bases psicológicas del aprendizaje, herramientas básicas para la investigación educativa, ambientes de aprendizaje, evaluación del aprendizaje, atención a la diversidad y uno más que se llama intervención socioeducativa, diagnóstico e intervención socioeducativa. Todos los cursos jóvenes tienen o siguen esta lógica que hoy o que el día de hoy quise explicar grosso modo. Es decir, desde un planteamiento que hacen distintos autores en torno a la formación en competencias llevados a un nivel de concreción,
en programas que ustedes o los jóvenes que ahorita están en primer semestre están trabajando o con los que se van a formar desde esta perspectiva o desde esta mirada psicológica. Jóvenes, no me resta más que agradecerles su atención y simplemente reiterar quiénes son los que van a hacer la evaluación de estos programas, si van a evaluarlo los expertos, va a haber gente que escribe ahora sobre la reforma curricular. Los teóricos, los críticos, la gente que hace investigación educativa. Pero ¿quiénes son los que van a hacer esta valoración auténtica de estos programas? Son los jóvenes que en este semestre se inician, particularmente, y lo digo con todas las asignaturas del primer semestre, pero yo lo planteo desde la asignatura o desde las asignaturas que nosotros diseñamos. Los jóvenes que están trabajando la asignatura de Psicología del Desarrollo Infantil. Y por supuesto, los docentes. Ahí está. Y ustedes son quienes tienen la última palabra. Muchas gracias.